Muy bien, buenos días a todas, a todos. Gracias por acercarse eh, a esta conferencia de mitad de jornada. Esperamos que las sesiones paralelas hayan sido provechosas. Y bueno, tengo el gusto de presentar a Serena Alzaretti, nuestra expositora, para esta conferencia que se titula Justicia Parental y Crianza como un Bien Público. Serena está en este momento en Essex, en Inglaterra, sé que tiene una cierta diferencia horaria y ha tenido la amabilidad dentro de una agenda muy nutrida de poder estar con nosotros en este momento. Voy a presentarla brevemente y después le doy la palabra. Serena Alzaretti es profesora de investigación en ICREA, la Institución Catalana para la Investigación y Estudios Avanzados, y en la Universidad Pompeu Fabra desde 2010. Antes de ello fue profesora titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cambridge y becaria del St. John's College. Anteriormente ocupó un cargo de investigación en Emmanuel College, Cambridge, tras estudiar en la Universidad de Oxford, donde obtuvo sus títulos de grado, maestría y doctorado. Su trabajo se centra en filosofía política y moral y ha publicado sobre diversos temas relacionados con la justicia, la libertad, el bienestar, así como la justicia y la familia. Entre 2015 y 2021 fue investigadora principal de un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación titulado Justicia y Familia, un análisis del significado normativo de la procreación y la paternidad en una sociedad justa. Actualmente está trabajando en un libro sobre justicia parental. Así que bueno, con esto te doy la palabra, Serena, adelante. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos. No veo a nadie, pero saludo a todo el público y agradezco mucho la invitación a participar, aunque sea a distancia, en este congreso, en esta conferencia. Lamento no estar allí. Empiezo con una doble disculpa. Me siento algo como una intrusa lingüísticamente, aunque vivo en España, en Cataluña, lingüísticamente no suelo operar mucho en castellano y se notará. Y también soy una filósofa que se mueve en un territorio bastante abstracto. Espero que esto no cause ningún tipo de molestia. Yo acojo la invitación que Natalia al comienzo del Congreso ayer expresó, tanto a escuchar, a dialogar y también su comentario sobre la importancia de conectar la investigación con las políticas públicas. Yo me he beneficiado en general de poder leer por poder leer y dialogar con colegas en ciencias sociales. Y también espero que mi trabajo, a pesar, como decía, de moverse en un ámbito abstracto de las ideas, pueda aportar un marco teórico útil en la evaluación en defensa de políticas públicas. Antes de pedir a Ana de ir a la siguiente o a empezar con las diapositivas, quería comentaros que mi intención es proceder en dos partes. En un primer lugar, ofrezco algunas observaciones algo generales sobre el tipo de preguntas que se plantean los filósofos políticos en materia de justicia parental y también algún comentario sobre la relación dentro de justicia parental y otras cuestiones y preocupaciones relacionadas que aún así yo quiero distinguir. Y en segundo lugar, y esto ocupará más la mayor parte de mi tiempo, querré ofrecer un análisis más específica de un tipo de argumento a favor de la justicia parental, el argumento de los bienes públicos. Y lo que plantearé es que en realidad no es uno, sino una familia de argumentos y que es importante distinguir entre ellos porque dependiendo de cuál variante escogemos, ese argumento tiene implicaciones muy diferentes sobre el alcance y la forma de las políticas familiares que podremos defender. Así que, Ana, si puedes ir a la primera diapositiva con texto. La siguiente. Aquí estamos.
¿Por qué quiero empezar con analizar qué es exactamente el ideal de justicia parental? A menudo ocurre con muchos ideales fundamentales en nuestros discursos públicos que existe un amplio acuerdo entre varias divisiones políticas sobre esos ideales, cuando se expresan de manera muy abstracta y general, pero el acuerdo se disipa enseguida cuando especificamos el ideal de manera más concreta. Un ejemplo, creo, muy claro es el ideal de igualdad de oportunidad. Que yo sepa, nadie se declara contra de la igualdad de oportunidad, pero el ideal quiere o puede significar en realidad cosas muy diferentes según su interpretación, desde la mera ausencia de discriminación directa en la asignación de puestos de trabajo por algunos motivos precisos, por ejemplo, motivos de sexo, pertenencia a un grupo racializado, hasta un ideal mucho más sustantivo y exigente que demanda que todas las personas que tienen la misma motivación, las mismas, digamos, disposiciones o talentos naturales, como dicen los filósofos, que estas personas tengan el mismo acceso a puestos de trabajo, lo cual requiere eliminar los efectos de la lotería social, a qué tipo de grupo social se pertenece, a qué familia se pertenece, y proporcionar oportunidades, por ejemplo, educativas de alta calidad, igualitarias para todos. Ahora bien, la justicia para los cuidadores, incluso los padres, es otro ideal creo, sobre el cual hay cada vez más un acuerdo, o sea, un acuerdo bastante amplio sobre la importancia de reconocer este ideal, pero detrás de este acuerdo se encuentran defensas de posiciones muy diferentes entre sí. Por ejemplo, aquí menciono que hay tres modelos de estructuras familiares y estado de bienestar. Me refiero aquí a un texto bastante antiguo de Nancy Fraser, que parecen, de maneras diferentes, parecen acomodar alguna idea de la justicia parental. Por ejemplo, podemos decir que podríamos tener o acomodar la justicia parental en un sistema en el cual nos aseguramos que haya un salario para quienes trabajan que sea bastante generoso para poder acomodar las necesidades no solo suyas de ese trabajador, sino de otras personas que se presumen dependientes de él, tanto como cuidadores como seres cuidados por el cuidador. Este es un modelo tradicional del family wage, como lo denomina Fraser. O podríamos pensar que la justicia parental exige proporcionar a todos el apoyo mínimo necesario que se necesita para poder operar en el mundo del trabajo laboral. Este es el modelo de Universal Breadwinner, aquí lo traduzco como trabajador universal. O podríamos pensar que, en cambio, la justicia parental requiere que se dé algún tipo de paridad a los cuidadores, apoyándoles fuera del mercado laboral. Tenemos que analizar y defender una visión específica de lo que significa tener una sociedad más justa para los cuidadores, para poder discriminar entre estas diferentes propuestas que se pueden presentar como propuestas que acomodan algún nivel abstracto la justicia parental. Siguiente diapositiva, Ana, por favor. Ahora, bien, la cuestión de la justicia parental se plantea lo siguiente. ¿Cómo debemos, en nombre de la justicia, repartir los costes de beneficios de tener y criar hijos entre quienes tienen y crían hijos, que normalmente, aunque no necesariamente son los padres biológicos, los procreadores, por una parte, y por el resto de la sociedad por la otra? Y más específicamente, y esto lo quiero subrayar, ¿qué se le debe a los padres en su calidad en cuanto desempeñan el rol de padres por tener y crear hijos? Ahora, para ver lo que distingue esta pregunta, es útil compararla y relacionarla con otras preguntas relacionadas, sí, pero al mismo tiempo yo creo importantemente diferentes. La primera es: ¿qué se le debe a las personas menos favorecidas socioeconómicamente? Es que en los hechos, que de hecho incluyen muchas madres y algunos padres. Segundo, ¿qué se le debe a las mujeres que, de nuevo, en los hechos realizan la mayor parte del trabajo de cuidado, incluso de cuidado de los niños?
Y tercero, ¿qué le debe la sociedad a los niños directamente? La pregunta de la justicia parental está relacionada, como decía, con estas otras preguntas, pero su objetivo es identificar algunas consideraciones independientes. La idea es que o hay razón para preguntar cómo es justo para los padres mismos que los costes de la crianza, de tener y criar a los hijos se distribuyan, no solo si o en la medida en la cual son estos padres miembros de grupos socioeconómicamente desfavorecidos, o no solo en la medida en la cual son mujeres, y no solo porque apoyar a los padres normalmente es una manera de ayudar a sus hijos. O sea, como he dicho y subrayo, la intuición detrás de la pregunta de la justicia parental es que hay algunas reclamaciones que las personas que desempeñan este papel tienen en cuanto desempeñan ese mismo papel y están a riesgo de desventajas como resultado de ello. Ahora, sí que tiene obviamente implicaciones para estos otros tipos de justicia socioeconómica, de género y de los niños. La respuesta que damos a la justicia parental ilustro brevemente, obviamente, si efectivamente se les debe a los padres una ayuda en cuanto son padres, las personas pobres que son padres sufren dos, no una injusticia. Entonces, pueden sufrir la injusticia en cuanto son miembros de grupos socioeconómicos que no han tenido las debidas oportunidades económicas, pero también sufren una injusticia porque se les penaliza en cuanto padres. Lo mismo se aplica a las mujeres cuando analizamos las injusticias a las cuales son sujetas. Podemos decir que sufren una injusticia en la medida en la cual no tienen las iguales oportunidades de los hombres, pero también no las tienen en consecuencia de desempeñar un papel que es injustamente subremunerado. Y por último, obviamente, también es importante establecer cuáles son las obligaciones de justicia parental para los niños y para la justicia para los niños, porque en la medida en la cual le debemos a los padres algunas cosas, esto quiere decir que tendremos más garantía que lo que se le debe a los niños será aportado por la sociedad. No vemos la intervención social para los niños que la necesitan como una intervención en extremis para remediar una falta por parte de los padres, sino como algo que se les debe en primera instancia por parte de la sociedad. En la siguiente diapositiva quiero hacer una aclaración que es necesaria hacer, aunque aquí no justifico bien o no elaboro mi posición. Cuando hablamos o cuando nos planteamos la pregunta de la justicia parental, inmediatamente sigue la pregunta también de cuáles son los costes y los beneficios relevantes de los cuales estamos hablando. En mi opinión, identificar cuáles son los costes y beneficios relevantes depende principalmente de dos factores o de dos consideraciones. La primera es, ¿cuál es exactamente la pregunta que nos estamos planteando? Y yo en este contexto me planteo la pregunta de la justicia parental. En otro contexto, por ejemplo, si hablamos del justo reparto de los costes y beneficios de los niños en un mismo hogar, entre mujeres y hombres, los costes que serán relevantes serán diferentes. También depende, esta es la segunda consideración importante, de la teoría de la justicia con la cual operamos. Yo puedo elaborar esto después. Asumo aquí una teoría de la justicia igualitaria, solo diré algo al respecto cuando será absolutamente necesario. Y en el contexto de la teoría de la justicia que yo asumo y hablando del reparto de los costes dentro de los padres por una parte y la sociedad en general a través de políticas de familia, los costes y beneficios relevantes, propongo, son solo algunos, no son todos los costes y beneficios a los cuales podemos pensar. Por lo que concierne a los costes relevantes, estos son principalmente los costes que son necesarios, por ejemplo, los costes financieros, de otros recursos materiales y de tiempo, para satisfacer los derechos de los niños, incluso los derechos a que sus necesidades sean satisfechas. Así que las políticas familiares reparten,
planteo sobre todo estos costos de maneras diferentes, o colectivizándolos o socializándolos o haciendo que recaigan sobre todo sobre los padres. En cuanto a los beneficios que son relevantes en este contexto son los que a los cuales me refiero cuando hablaré de los beneficios de la renovación demográficas, perdonen. Es decir, la regeneración de la sociedad y de sus instituciones, tanto políticas como económicas, que es posible inevitablemente solo gracias al trabajo de cuidado de los padres. Es importante subrayar, este es un punto al cual volveré, que estos beneficios en todos los estados del bienestar se reparten entre todos los ciudadanos y se reparten de manera más o menos iguales. Habrá beneficios, como comentaba antes, de los cuales esto no es verdad. Por ejemplo, se puede decir el beneficio de las relaciones personales en términos de quizás de bienestar subjetivo. Estos no se reparten en la sociedad, pero por lo que concierne los beneficios de la renovación demográfica, sí que estos se reparten en los estados de bienestar entre todos los ciudadanos. Algunos de estos beneficios, podemos decir, tienen características que se acercan a las de los bienes públicos puros, es decir, son beneficios no excluibles, no rivales. Por ejemplo, el hecho de que haya una ciudadanía que es respetuosa con la ley y una ciudadanía que permite de esta manera el funcionamiento de nuestras instituciones sociales y políticas. Es podríamos decir, un beneficio, un bien público en ese sentido estándar. Y otros beneficios de la renovación demográfica no son estrictamente bienes públicos, pero son bienes, podríamos decir, socializados. O sea, las instituciones políticas de nuestro estado del bienestar sí que los convierten en bienes públicos para todos. Se piense, por ejemplo, a los bienes de un sistema de salud público, que es posible gracias a las políticas fiscales a las cuales contribuyen los trabajadores. Estos bienes son en muchos lugares, donde está estado del bienestar, beneficios de los cuales gozan todos los ciudadanos, no solo los que han sido padres. Vuelvo entonces a la pregunta, ahora un poco más precisa o enfocada de la justicia parental, que es, ¿tienen los padres derecho, en cuanto padres, a reclamar a la sociedad en general que comparten con ellos los costes relevantes de la crianza, dado que los padres desempeñan este papel necesario para la renovación demográfica? En la siguiente diapositiva, pongo atención en el atractivo de un particular tipo de argumento que se encuentra mucho tanto en los debates públicos como en debates académicos. En el debate, en el contexto académico, subrayo que han sido economistas feministas como Nancy Folber sobre todo, pero también algunos filósofos como Rolf George, que han lanzado y defendido este argumento, pero también hay muchísimos científicos sociales que trabajan en temas de familia, de renovación demográfica, niños y también feministas, que así yo los leo, adoptan, aunque sin elaborarla o sin defenderla, una versión o otra de este argumento. Yo utilizo este acrónimo horrible. Un colega me ha dicho, los acrónimos son un suicidio para las presentaciones, pero el APBP se refiere al argumento de los bienes públicos. La afirmación central de este argumento es simple. Dado que los padres benefician a la sociedad en general, teniendo y criando a los hijos, la sociedad que se beneficia de esta actividad les debe algo. ¿Por qué esta intuición y el argumento que se funda alrededor de ella ha tenido defensores? Yo creo con razón. Hay por lo menos tres razones que quiero destacar. Una es que tiene el potencial de justificar el apoyo parental en las políticas familiares no como limosnas o donaciones, sino como algo que se debe por el desempeño por parte de los padres de un papel socialmente valioso. Y en ese sentido creo que es importante
subrayar cómo esta estrategia argumentativa es diferente de las estrategias que solo apelan a los intereses de los padres, por ejemplo, entender su autonomía o su bienestar protegido. O sea, el bienestar de los padres sí es importante, pero el argumento de los bienes públicos subraya que aquí estamos enfrente de una argumentación que hace apelo a lo que los padres hacen por los demás, no solo a lo que es en su interés. Relacionado con esto, el argumento reivindica el lema feminista que tanto feministas marxistas como liberales, incluso neoliberales, han querido, han defendido, o se han apropiado de ello, la idea que el trabajo reproductivo es un trabajo socialmente necesario. Y por tercera razón, esto es un poco más quizás lejanos de los intereses de algunos, pero en la filosofía política se opina que el argumento de los bienes públicos tiene promesa porque responde a algunos retos que tenemos que tener presente cuando defendemos las políticas públicas. Y en concreto estos retos son el reto de la neutralidad estatal y la responsabilidad personal. Aquí falta una L. Brevemente explico de qué se trata. Primero, la neutralidad. La idea aquí que adoptan muchos filósofos políticos, no todos, pero muchos, es que cuando estamos en sociedades pluralistas, donde los ciudadanos razonablemente se adscriben, defienden concepciones o doctrinas muy diferentes de lo que es vivir una vida buena, de lo que tiene valor. Algunos son religiosos, otros no. Perdona, Ana, estoy todavía allí, en la diapositiva 4. En esta sociedad pluralista es No pasa importante nada, se justificar las movió solo, políticas. movió solo. Perdón. Nada. Es importante justificar las políticas estatales apelando a principios que no son sectarios, o sea, son principios que se pueden justificar a todos los ciudadanos a pesar de sus diferentes visiones o doctrinas del bien. Entonces, por ejemplo, no se puede hacer apelo justificar las políticas familiares a la idea que queremos apoyar el papel parental porque de alguna manera es más valioso para las personas ser padres que no padres. También es importante reconocer el papel de la responsabilidad personal. Los filósofos igualitarios también, entre otros, piensan que una vez que hayamos garantizado a las personas unas oportunidades justas, es importante reconocer que las personas pueden tomar decisiones que pueden conllevar desigualdades que no son necesariamente injustas. Se pueden, en un sentido, pensar que las personas son responsables para las consecuencias. Pensemos, por ejemplo, una persona que habiendo tenido igual oportunidad sustantiva en la educación, escoge un trabajo con un salario menos favorable que otro porque prefiere el tipo de oportunidades no pecuniarias que ese trabajo implica. En ese caso, pensamos que no haya una desigualdad necesariamente injusta. Y estos dos retos o requisitos de la neutralidad y la responsabilidad son requisitos que esta argumentación a favor de las políticas familiares sí parece poder acomodar, porque se está hablando de bienes, de una argumentación que hace referencia a el hecho de que los padres producen para la sociedad bienes innegablemente importantes en una sociedad justa, el bien, como decía, los bienes asociados a la renovación demográfica, que son bienes para todos los ciudadanos, independientemente de su visión del bien. Y tampoco negamos que los padres están tomando decisión de ser padres, sino estamos diciendo que esta decisión es beneficiosa para los demás. Ahora bien, voy finalmente a la siguiente diapositiva, donde resalto un desafío para quien quiere defender el argumento de los bienes públicos. Y el desafío es muy sencillo. Los científicos sociales, sobre todo los que defienden el argumento de los bienes públicos a favor de la justicia parental, se han enfocado mucho en demostrar que hay muchos beneficios que aportan, que aportan los padres y los cuidadores también, de los cuales no hablo. Pero ¿cuál es el principio normativo que justifica compartir los costes de la crianza?
No es cierto que en todos los casos en los cuales algunas personas producen beneficios para los demás, es, hay una obligación por parte de los demás que se benefician de compartir los costes. Hay un caso que lo ilustra, este es un caso muy abstracto, ah, un caso paradigmático de externalidad positiva de las decisiones de una persona. Mi vecino compra abejas, imaginemos, porque tiene un plan de criarlas, es su hobby, y sus abejas, imaginemos, ayudan a polinizar las flores que yo cultivo en mi jardín, al lado del suyo. Es innegable que aquí yo me beneficio de sus actividades, pero es implausible, así piensan muchas personas, pensar que su decisión crea en mí una obligación a compartir los costes de su hobby de apicultura. Um, entonces, este ejemplo y muchos otros nos hacen pensar que no siempre lo que se denomina el free riding, o sea, el beneficiar sin pagar, es injusto. ¿En qué caso, en cambio, hay obligaciones? No sé si me dará tiempo, pero lo que yo sugiero es que en realidad hay muchas variantes del argumento de bienes públicos que se han avanzado a favor de la justicia parental y quería hablar de algunas de ellas. En la siguiente diapositiva hablo de dos variantes consecuencialistas del argumento de los bienes públicos. La primera variante del argumento es pronatalista. Aquí las políticas familiares se justifican en la medida en la cual son un medio necesario o eficaz para incentivar a las personas a tener hijos y asumiendo que haya una razón independiente para que se haga algo para la tasa de fertilidad. Otra versión del consecuencialista de este argumento es proinversión. O sea, aquí se toma se parte del supuesto que no hace falta incentivar la fertilidad, pero sí que lo que se supone es que es necesario o es eficaz tener políticas familiares para que los padres inviertan como queremos en sus hijos. Entonces, la idea es que en algunas circunstancias es necesario, eficaz, repartir los costes de los hijos con los padres, porque de esta manera se puede garantizar que los hijos se da la educación adecuada y que se respeten los derechos de los niños en pleno y se conviertan puedan los padres atender a los niños de manera que garantiza que los niños serán ciudadanos productivos y políticamente involucrados. Esta es una versión del argumento de los bienes públicos que yo leo en varios escritos, por ejemplo, por parte de economistas como Heckman y Masteroff, también con sociólogos como Robert Putnam. Ahora, estas dos versiones del argumento de bienes públicos son, yo aquí las denomino consecuencialistas, no sé cómo se traduce forward looking, o sea, miran a los resultados de las políticas públicas. Lo que importa según ellas es que queremos producir algunas consecuencias que independientemente defendemos como deseables y las políticas públicas son defensibles en la medida en la cual son necesarias para obtener esas consecuencias. Yo, a diferencia, creo, de algunas de las colegas que escuché ayer, no estoy a favor de argumentos pronatalistas, pero lo que quiero subrayar aquí es que, aunque estos argumentos fueran eficaces, no creo que capturan consideraciones de justicia parental. Porque imaginemos lo siguiente, imaginemos que a pesar de la falta de políticas familiares, los que tienen hijos hacen todo lo posible y exitosamente o suficientemente exitosamente, como suele ocurrir en muchos casos, para garantizar que sus hijos estén bien cuidados, que tengan una atención sanitaria, educación adecuada, etcétera. En este contexto, los argumentos consecuencialistas no se aplican, no son relevantes, pero sí que allí es donde necesitamos una argumentación a favor de la justicia parental, porque lo que parece ser el caso, lo que parece ser verdad en este escenario, es precisamente que las cargas de criar
los niños están mal distribuidas o mal repartidas, dado que se producen beneficios, que los padres producen beneficios. Entonces, volvemos a la pregunta de cuál es el principio normativo, si hay uno, que pueda justificar la idea de que por razones de justicia y no solo por razones consecuencialistas se debe repartir de manera más equitativa los costes de los hijos. En la siguiente diapositiva identifico una variante de este argumento que sí hace apelo a un principio normativo. Es un principio que se ha desarrollado o que en la filosofía política anglosajona han desarrollado un jurista, Herbert Hart, y que luego un teórico de la justicia, John Rawls, ha adoptado y elaborado. Aquí yo cito la formulación de Rawls, y que parece ser capturar algo muy intuitivo. La formulación es larga allí, yo la quise poner toda, pero la frase crucial es la última que he subrayado: no debemos obtener beneficios en un contexto cooperativo de los demás sin aportar nuestra parte justa. Entonces, contrastemos el ejemplo que mencioné antes, en el cual tenemos un vecino apicultor que crea unas externalidades positivas para mí, en el cual pensamos que no tengo obligaciones, con otro contexto de actividad de un marco cooperativo. Por ejemplo, un marco en el cual unos vecinos se ponen de acuerdo para mantener limpio un río que les aporta agua que necesitan. Imaginemos que uno de ellos, se suele llamar Jones en estos ejemplos, se niega a contribuir al esquema cooperativo. Lo anuncia a todos, no quiere mentir, lo anuncia, pero sigue beneficiándose del agua. Va y recoge el agua. Aquí intuitivamente hay un caso de comportamiento no equitativo, no recíproco, que sí que es equivocado. No es como el ejemplo de la apicultura. Y el principio de justicia, de fair play o reciprocidad, de equidad, que defienden Hart y Rawls y otros, parece poder capturar por qué el vecino Jones es alguien que se aprovecha de manera injusta de los vecinos. Aquí los vecinos están cooperando en un esquema, están haciendo un esfuerzo cooperativo, pero en este contexto sí que hay una obligación a hacer su propia parte si se le beneficia de este esquema, pero el vecino no la hace. Yo creo que este principio de reciprocidad sí que puede hacer algún trabajo en justificar algunas políticas, pero ahora creo que puede hacer menos trabajo de lo que yo esperaba hace unos años y que se suele asumir. Yo creo que en concreto lo que este principio normativo justifica es la inclusión de los padres en el esquema de beneficios del estado de bienestar a los cuales los otros tienen derecho o adquieren derecho a través de su contribución en el mercado laboral. Pensemos, por ejemplo, en las pensiones. Este es el ejemplo más interesante. Las pensiones son contributivas, se piensa que se accede a ellas o se adquiere derecho a ellas a través de las contribuciones que se hacen con los impuestos. Algunos han argumentado, yo creo con éxito, que también los padres, aunque no estén en un mercado laboral, a través de su contribución en cuanto padres, están contribuyendo a mantener ese esquema de cooperación, que es el esquema del bienestar, y que se les debe incluir en el sistema de pensiones, a pesar del hecho de que no pagan impuestos por ser padres. Pero el principio en cuestión no especifica, esta es la última frase, no especifica exactamente cuál es la parte justa que cada uno tiene que aportar. Se presupone que sepamos cuál es la parte justa, no nos dice el principio mismo cuál es esta parte justa. En los comentarios que me quedan, porque creo, Ana, que me quedan pocos minutos, ¿verdad? Sí, Serena, pero bueno, puedes tomarte unos minutos más para Vale, intento cubrir lo más posible. Lo que quiero proponer es mi idea es proponer una versión implausible y una más plausible de ese principio que falta. Entonces, para recapitular, la idea es que necesitamos un principio normativo
que especifique cuál es nuestra parte justa en un esquema de cooperación y una posibilidad, la siguiente diapositiva la presenta, es una idea que puede parecer muy implausible, incluso de entrada a muchos de vosotros, pero que algunos sí que han defensado. Y esta opción es que los productores, cuando producen bienes, adquieren algunos derechos casi de propiedad sobre los bienes que producen. Esta es de hecho, una parte de una teoría de la propiedad privada que se ha defendido con respecto a los bienes que se pueden comodificar y que se pueden apropiar. Por ejemplo, se ha pensado un bien como podría ser los frutos que producen un árbol que yo cultivo en un trozo de tierra previamente de nadie y gracias al ejercicio de mi trabajo. Entonces, ahí la idea es que cuando las personas utilizan los recursos que son legítimamente suyos, mi trabajo es mío, y recursos que anteriormente no pertenecen a nadie, recursos naturales que son de uso común, para producir algo, los productores obtienen derechos de propiedad privada sobre algunos de los, o sobre los frutos, de parte de lo que han apropiado. Y algunos han extendido esta idea, han propuesto extender esta idea a la producción de bienes y servicios que, como comentaba algo, pueden tener las características de bienes públicos, que son no excluibles. Pensemos, por ejemplo, al bien del agua limpia del río que los vecinos cooperan para mantener limpia. Ahí la idea es que los vecinos haciendo trabajo, o sea, aplicando su trabajo en el mantenimiento del río para que pueda dar agua limpia, están produciendo un servicio, un bien, y moralmente hablando no hay diferencia dentro de lo que hace Jones y lo que haría alguien que roba mi manzana. O sea, en ambos casos hay como una apropiación ilícita de lo que es justamente de los productores. Esto se aplicaría, así piensan algunos, a los casos de los padres, donde aquí quiero subrayar la idea, no es la idea absurda que los padres tienen propiedad privada sobre los hijos como personas, ni sobre el trabajo de los hijos en el sentido de que puedan controlar qué trabajo hacen los hijos, sino que cualquier sea la justificación independiente de alguna obligación fiscal de las nuevas generaciones, la idea es que los padres tienen un derecho especial, digamos, un derecho casi de propiedad a esa aportación que hacen las nuevas generaciones. En la siguiente diapositiva subrayo que me parece que algunos... perdonad, la font es horrible, por lo menos así me parece a mí. Yo leo este tipo de argumentación o atribuyo esta argumentación a varias personas que utilizan el argumento de bienes públicos, por ejemplo, la economista Shirley Burgraff, y también a otros que de hecho proporcionan argumentaciones muy radicales a favor de reconfigurar, no solo de ofrecer políticas de familia, sino de reconfigurar el estado social, y en particular el sistema de pensiones, para que favorezcan de manera muy sustancial a los padres. En el caso de Burgraff, por ejemplo, ella piensa que solo se debería de dar derecho a las pensiones a los que son padres. En el caso de Sen, los padres, presume, tienen derecho a un bonus, aunque los demás también tienen derecho. Yo creo que esta argumentación es implausible porque contradice por lo menos dos intuiciones muy importantes que son integrales a la visión de la justicia que yo defiendo y asumo, defiendo en otro sitio. Una es que la sociedad igualitaria justa se rige por el valor de la solidaridad. Todos los ciudadanos tienen que compartir el destino de los demás ciudadanos. Esto quiere decir que no podemos pensar que las obligaciones de justicia sean verticales, que vayan de los hijos solo a sus padres y que
de manera correlativa, que los padres tengan un derecho antecedente a las contribuciones fiscales de las nuevas generaciones. Tenemos que asumir que en un sentido, solo en un sentido, las contribuciones que los conciudadanos hacen fiscalmente y de otras maneras son como hay que tratarlas como si fueran, creo que se dice maná caído del cielo, manna from heaven, son como un bien de todos, no son un bien de algunos privados. Y la segunda intuición con la cual choca este tipo de argumentación es que los padres, según esta argumentación, si la llevamos a sus conclusiones lógicas, no solo pueden pedir compensación, sino que pueden pedir remuneración que podría llevar a un requerimiento personal monetario por parte de los padres. Y creo que esto implica una visión equivocada de los hijos y daría además un incentivo erróneo a las personas para tener y criar hijos. Tengo también una propuesta más positiva, pero no quiero llevar tiempo, quizás la podré exponer más tarde. Creo que si vamos, Ana, 2 diapositivas más adelante, a ver, solo para tenerla aquí, vale. Yo creo que hay otra propuesta que yo defiendo, pero lo que quiero subrayar, y creo que es importante, aunque sin entrar ahora en detalle de la propuesta que yo defiendo, es lo siguiente. Espero haber dado una idea de la importancia de argumentar a favor de la justicia parental, no asumir que por qué las personas se declaran a favor de la justicia para los cuidadores y para los padres en concreto, que no hace falta escrutinar exactamente cuál es la respuesta que dan a la pregunta de la justicia parental. Y también espero haber subrayado o haberos convencido que es importante distinguir entre argumentaciones consecuencialistas que se pueden dar para apoyar a las políticas familiares y argumentaciones no consecuencialistas. Y con respecto a estas últimas, creo que es importante, espero que sea fructífero para los demás también, notar cómo hay muchos principios normativos, hay varios versiones de los principios normativos que se pueden apelar en la argumentación de bienes públicos y que cada uno de estos principios tiene plausibilidad diferente y que además tiene implicaciones diferentes para las políticas familiares que defendemos. Gracias y hay una página con bibliografía, Ana, pero entiendo que si dejáis la página allí no se verá Sí, mi sí, la cara. estamos viendo. Gracias, Serena. Gracias. Bueno, un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tenemos 10 minutos para compartir algunos ecos, algunos comentarios, algunas preguntas. Tenemos, no sé calcular el número, pero habrá unas 60 personas, 70 personas en sala escuchándote, Serena, así que los invito también, no sé si hay gente que está siguiendo esto, que también desde otros espacios y puede hacer preguntas por el chat, que yo las puedo mirar aquí también. No sé si alguien quiere arrancar con algún comentario. Acá. Hola, buenos días. Tengo una consulta porque hay algo que me llama la atención, que es que cuando desde la filosofía nacieron las ciencias sociales, la ciencia política nació bajo la idea del fin justifica los medios y la economía nació bajo una metáfora para separar, para generar una doctrina ética que justifica nuestras decisiones y que es consecuencialista, que es el utilitarismo, que dice que no es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que tenemos nuestro alimento, sino es la persecución de sus propios intereses. Entonces, me llama la atención agregar la justicia para un análisis que se puede hacer tomando análisis estilo de Gary Becker más externalidades de Tirol, porque tú lo que estás señalando es que hay gente asumiendo costos de que costos por cosas que nos benefician a todos. Entonces, cuando sucede eso, simplemente con un análisis
utilitarista podría llegar a la idea, como hace todo el mundo con la demografía, como bien señala usted, de que estamos ante un problema de externalidades. Entonces, como con las técnicas que nosotros tenemos, uno podría llegar a que el óptimo es un impuesto pigurriano. Pero usted dijo que no le gusta esa solución por temas de justicia. Entonces, me estás añadiendo justicia cuando intentamos sacarla, porque no nos parece bueno las soluciones que nos dan nuestros métodos. Pero si con estos métodos, por navaja de Occam, puedes llegar a que tú, después con tus preferencias, puedes elegir, ¿qué sentido tiene agregar otro criterio de justicia? Muchas gracias. Intento contestar a esta pregunta directamente. ¿Quiere ser, capaz que juntamos ¿Alguna algunas otra? más? Sí, te hacemos un par de preguntas más y tú luego las contestas. ¿Alguien quiere sumar alguna consideración? ¿No? Yo tengo una pregunta que quisiera hacerte, Serena. Entiendo esto que dices de que no eres pronatalista, creo que yo tampoco, pero me quedé pensando si podías desarrollar un poquito más, si puede haber una relación entre tamaño poblacional y sostenibilidad de un sistema justo, ¿no? O sea, si entendemos la sociedad como un sistema de cooperación en el tiempo, a los Rawls, si de alguna manera esa preocupación que hoy la gente tiene por apoyemos a los padres porque necesitamos hijos, digamos, porque necesitamos aumentar la fecundidad, etcétera, pueden ser vistos como cuestiones de justicia social también en un punto, de sostenibilidad del propio sistema justo. Gracias. Intento responder a ambas preguntas. La primera pregunta es una pregunta, bueno, que plantea varias cuestiones muy, muy grandes que no podré contestar satisfactoriamente aquí. En la filosofía política en la cual trabajo, el utilitarismo es problemático fundamentalmente porque no reconoce, así se suele decir, una separación moral entre personas. O sea, lo que caracteriza el utilitarismo es una filosofía agregacionista que piensa que una acción es correcta cuando conlleva a la maximación o a la máxima utilidad o total o mediana, independientemente de cómo se distribuyen los costes o beneficios. El utilitarismo es indiferente a la distribución. Esto, según muchos filósofos, se puede objetar a esto en la medida en la cual el utilitarismo justifica que algunas personas sean solo vehículos de utilidad para otros. En concreto, en el caso de aplicar el utilitarismo, de dar un análisis utilitarista a la cuestión de la justicia parental, o sea, yo lo que yo subrayaba es que bajo un punto de vista utilitarista, yo no asumía, solo asumía consecuencialismo, no necesariamente utilitarista, pero lo mismo vale en el utilitarismo. En el utilitarismo puede ser que sea necesario apoyar con políticas públicas a los padres para que tengan suficientes hijos y de esta manera para que no haya una subprovisión de este bien que es necesario para todos. Pero este es un hecho contingente, no es necesario. Sí, en cambio, como decía, hay, digamos, provisión suficiente tanto del bien de los hijos de por sí como de su educación y de cumplir con sus necesidades, no vamos a tener una argumentación a favor de compartir los costes. Y esto es lo que yo quería destacar, me parece intuitivamente injusto. O sea, queremos un argumento a favor de la justicia parental
justamente cuando los padres de por sí están dispuestos a incurrir costes muy altos y y asumiendo como puede darse el caso que así haciendo en el conjunto se maximice la utilidad para todos. Esto también me lleva a la segunda pregunta de Ana, o sea, en un esquema utilitarista hay una noción, aunque esto es muy problemático, de lo que es una población optimal. Y se ha escrito mucho sobre de los problemas en esto en ética de la población alrededor de la idea de una población optimal. Yo voy con teóricos de la justicia que en cambio piensan que lo que importa es, o sea, que hay, digamos, creo que se dice en castellano un rango, ¿no? Un range, o sea, que es probable pensar que haya un mínimo Un rango. un rango, sí, un mínimo de población bajo la cual si fuéramos muy pocos, sería imposible mantener instituciones justas, pero y también habrá una población que, dados los medios, tanto de recursos naturales como tecnológicos, cuenta como disruptiva de la justicia. Somos demasiados, digamos, pero dentro de estos dos extremos habrá un rango de población que son compatibles con la justicia, dependiendo de cómo se organizan las instituciones. Esto lo dice Rawls, lo dicen otros. Y yo no soy pronatalista porque, bueno, hay muchas razones, pero incluso por lo que concierne solo la justicia de cada nación, creo que por lo que sabemos que sí que es concebible que incluso con la tasa de fertilidad que baja, que hay varias maneras, por lo menos dado el mundo como es ahora, sí que hay maneras para mantener la población en el rango en el cual se puede mantener la población justa. Hablo, por ejemplo, de también, y esto es un argumento muy difícil de abordar, pero y muy complejo, pero de políticas que abran también las puertas a los migrantes y que utilicen esta fuente, digamos, de renovación demográfica, que tenemos razones independientes de justicia de favorecer.